Proyecto final, presentado por alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California. El tema que a continuación les presentaremos es choque hipovolémico. Antes de iniciar, vamos a definir lo que es el estado de choque. Este es un padecimiento clínico de la disfunción orgánica que es causada por un desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno celular. Esta afección es potencialmente mortal y es muy común en la unidad de cuidados intensivos. El choque en sí no es una enfermedad específica, sino es un síndrome y puede ocurrir en evolución de diversas condiciones traumáticas o estados patológicos que ponen en riesgo la vida. Se puede dar de diferentes maneras, como es por una distribución anómala del flujo sanguíneo, que se le denomina estado de choque distributivo, o una alteración de la función cardíaca, que es el estado de choque cardiogénico. De la misma manera, también puede suceder por obstrucción del flujo sanguíneo a través del sistema circulatorio, que es el choque óptimo cuando existe una disminución del volumen sanguíneo, que es el choque hipovolémico que estamos hablando. Cada tipo de choque tiene un perfil hemodinámico, por eso es que es importante saber identificar cada uno de estos. Okay. El choque hipovolémico abarca procesos de enfermedad que reducen el gasto cardíaco, que sus siglas van a ser el CO, y el aporte de oxígeno por reducción de la precarga. Además de este gasto cardíaco reducido, este tipo de choque se va a caracterizar por la resistencia vascular sistémica elevada, que es la SVR, y además la presión venosa central. O sea, estos dos valores van a estar elevados. Y la presión capilar pulmonar de enclavamiento va a estar bajo. Todo esto va a estar relacionado con la disminución del volumen intravascular. Recordando un poco, esta resistencia vascular sistémica, que es la SVR, es la dificultad que va a oponer un vaso sanguíneo al paso de la sangre. Entonces, si esta resistencia vascular aumenta, entonces el flujo sanguíneo disminuye. Y en cambio, pues la presión venosa central, que es esta va a describir la presión de la sangre en la vena cava superior. Básicamente va a reflejar la cantidad de sangre que regresa al corazón y la capacidad del corazón para bombear la sangre hacia el sistema arterial. Entonces, esta presión venosa central determina la precarga ventricular. Como podemos ver en la tabla, tenemos los valores del tono muscular, así como de la presión venosa central y la presión capilar pulmonar de enclavamiento. Los primeros dos van a estar elevados y el último va a estar disminuido. Hablando de sus causas, cualquier proceso que produzca una reducción en el volumen intravascular, pues vamos a estar hablando de sus causas. Este síndrome va a estar presente cuando hay una pérdida de sangre o de volumen aguda, que va a ser desde el 15 hasta el 20%, ya sea pérdida total de sangre, que sería una hemorragia, o pérdida de plasma, que sería una quemadura grave, o pérdida de líquido extracelular, como pérdidas gastrointestinales, ya sea por medio de diarrea, vómito o deshidratación grave. Y dentro de pérdida de líquidos podemos englobar cetoacidosis diabética y diabetes insípida. Antes de iniciar con la fisiopatología, como dato importante, es que se puede retirar hasta el 10% del volumen total de sangre sin que exista un cambio en el gasto cardíaco o la presión arterial. Por ejemplo, cuando se hace una donación de sangre, en promedio se pierden como 500 mililitros, o sea, un 10% de su sangre, sin que pues, este donador presente efectos adversos. Y conforme se van retirando cantidades pues, crecientes de sangre, ya sea más del 10% hasta el 25% del volumen, disminuye la presión arterial, pero esta se puede mantener gracias al incremento de la frecuencia cardíaca y de la vasoconstricción, que es mediada por el sistema simpático. Entonces, digamos, si hay una disminución del gasto cardíaco, hay un aumento de la resistencia vascular sistémica,
para mantener, digamos, por un tiempo la presión arterial media. Eso ocurre en un lapso breve a pesar de esta disminución tan drástica del gasto cardíaco. Y la perfusión de los tejidos y el gasto cardíaco van a disminuir antes de que aparezcan signos de hipotensión. Entonces, tanto el gasto cardíaco como la presión arterial se reducen a cero, ya que el paciente o la persona haya perdido entre un 30 o 40% del volumen total de sangre. Es cuando se empiezan a manifestar signos de hipotensión. Y bueno, dicho lo anterior, podemos decir que el mecanismo fisiopatológico de este choque hipovolémico se inicia con la reducción del gasto cardíaco como consecuencia de una alteración hemodinámica, dado que una reducción del volumen sanguíneo va a provocar el descenso de la presión venosa sistémica y pues por ende el llenado cardíaco, lo que se va a manifestar con la disminución del volumen telediastólico, que es este volumen de sangre que está presente en el ventrículo izquierdo al final de cada diástole, justo antes de la sístole o de la contracción, reduciendo de esta manera el volumen tanto sistólico y pues por ende el gasto cardíaco. El estado de choque lo podemos dividir en 3 etapas según su evolución y su gravedad. Sabemos que la pérdida del volumen sanguíneo, que como ya se ha comentado puede ser una hemorragia, pérdida de líquidos, plasma o agua corporal, va a llevar a una disminución de la precarga, que en pocas palabras sería volumen entregado por las venas al ventrículo. Y pues a su vez va a disminuir el volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco, que también se le conoce. Este gasto cardíaco no es más que la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico. Esta disminución también va a dar lugar a una disminución, valga la redundancia, de la tensión arterial. Esto porque la sangre ya no está, por así decirlo, tan aglutinada. Entonces disminuye la tensión arterial, y a su vez la perfusión del corazón y el cerebro. Recordemos que se debe mantener un correcto gasto cardíaco para tener una adecuada perfusión, es decir, una entrega adecuada de nutrientes desde la sangre a los tejidos y una limpieza de desechos desde los tejidos a la sangre. Si se disminuye este gasto cardíaco, pues va a verse comprometido esta perfusión. Lo que hace el cuerpo como compensación primaria, vamos a decirlo así, lo que caracteriza a esta etapa compensatoria es los mecanismos, valga la redundancia, compensatorios. Primero, los vasoreceptores que se encuentran en el seno carotidio y el arco aórtico van a detectar la disminución de la tensión arterial. También van a existir receptores de baja presión que se encuentran en la aurícula derecha y los vasos pulmonares. Estos van a inducir una disminución del tono vagal y una estimulación o un aumento del tono simpático, lo que a su vez va a estimular este aumento de la estimulación simpática, va a hacer que las glándulas suprarrenales secreten más adrenalina y noradrenalina. Debemos saber que estas hormonas van a interactuar con receptores alfa y beta que se localizan en membranas de órganos como lo son el corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos y glándulas sudoríparas, que son parte de lo que genera la sintomatología del choque. Este aumento de secreción de la adrenalina, y este efecto sobre los órganos que acabo de mencionar, pues va a llevar a un aumento de la resistencia periférica por vasoconstricción que se produce en órganos que son principalmente los tracto intestinal y la piel, y pues va a haber un aumento de la contractilidad del miocardio. También la reducción de la tensión arterial va a estimular la secreción de renina desde las células yuxtaglomerulares, lo que va a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como breve repaso del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues vemos que, como ya expliqué, la disminución de la tensión arterial va a estimular la secreción de renina
desde las células yuxtaglomerulares. Esta renina es una enzima que va a catalizar la conversión de angiotensinógeno liberado desde el hígado, a angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a pasar por órganos como los pulmones o el riñón, y con la ayuda de la enzima convertidora de angiotensina va a pasar a convertirse a angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a tener una acción estimuladora del sistema nervioso simpático. También va a aumentar la reabsorción tubular de sodio y cloro y la excreción de potasio, y esto va a dar lugar a una retención de agua, porque por ósmosis el agua se va a ir el sodio va a arrastrar agua consigo. También va a estimular a las glándulas suprarrenales, y estas van a secretar aldosterona debido a esta estimulación, y va a causar una contracción vasoconstricción arteriolar, aumentando así la presión arterial. También va a dar lugar a la liberación de la hormona antidiurética, secreción, que va a promover la absorción de agua desde el túbulo colector, y también va a dar lugar a síntomas como la sed. Etapa progresiva. Si los mecanismos compensatorios no pueden mantener el gasto cardíaco, los tejidos van a entrar en hipoxia. Debido a esta poca disponibilidad de oxígeno, las células van a cambiar su metabolismo al tipo anaerobio, y va a resultar en una acumulación de ácido láctico. Esto también a su vez va a dar lugar a una acidosis metabólica. La hipoxia también promueve la liberación de mediadores endoteliales. Y pues estos mediadores endoteliales van a promover la estasis venosa y aumento de la permeabilidad capilar. También el flujo sanguíneo lento aumenta la probabilidad de tener una coagulación intravascular diseminada mediante el siguiente mecanismo. La exposición endotelial o expresión del factor tisular va a llevar a una activación celular y liberación de mediadores procoagulantes. Esto va a terminar con el aumento de la trombina por efecto de la cascada de coagulación. Y así va a haber una disminución de los sistemas anticoagulantes endógenos, lo que a su vez va a llevar a un desarrollo de la coagulación intravascular diseminada. Etapa irreversible, o también llamada etapa refractaria. La perfusión inadecuada va a dañar a las membranas celulares, y esto va a dar lugar a una liberación de enzimas lisosómicas, porque pues, se dañó la membrana y se liberó el contenido que se encontraba dentro de estos lisosomas. Esto va a dañar a la célula, lo que va a conducir a la muerte celular. También el ácido láctico sigue acumulándose, incrementando la permeabilidad capilar y el desplazamiento del líquido fuera del espacio vascular, y contribuye a la hipotensión, este desplazamiento del líquido. También la perfusión en arterias coronarias decrece y causa depresión de miocardio y nueva reducción en gasto cardíaco, lo que a su vez genera una insuficiencia circulatoria y respiratoria. Del lado derecho se puede observar una imagen de lo que genera la hipoxia. Si hay hipoxia persistente, va a haber bloqueo del flujo de electrones en la cadena respiratoria, y esto va a cesar la formación de ATP, y como no hay tanto ATP, pues la bomba sodio potasio ATPasa va a dejar de funcionar. Esto va a llegar a una acumulación de calcio mitocondrial, acumulación de sodio en el citoplasma, salida de potasio hacia afuera, y una inhibición de recaptación de neurotransmisores, dando lugar a una hiperexcitabilidad neuronal y al final a una muerte celular. Hablando de las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas del estado hipovolémico van a depender tanto de su gravedad y pues de la relación estrecha con el flujo sanguíneo periférico. Estos van a incluir sed, frecuencia cardíaca aumentada, presión arterial reducida, aunque en este punto pues existe una controversia respecto al valor de las mediciones de la presión arterial
tanto para el diagnóstico y manejo temprano, ya que, como vimos anteriormente, los sistemas compensatorios tienden a preservar la presión normal hasta que el estado de shock está avanzado. Incluso una presión arterial normal no asegura como tal una perfusión o una oxigenación adecuada a nivel celular, pero esto no quita el hecho o no implica que la presión arterial no deba ser vigilada de modo estrecho en personas en riesgo. Otra manifestación clínica es el gasto urinario reducido, oliguria. Esto va a indicar una perfusión renal inadecuada, cambios del estado mental, hipotermia, así también como pues la piel fría y pegajosa. Esto se debe a la estimulación simpática que provoca vasoconstricción intensa de los vasos cutáneos, lo cual se va a traducir como piel fría y pegajosa. Inquietud, agitación en etapa temprana, y conforme el shock progresa, el flujo sanguíneo al cerebro pues va disminuyendo, y la inquietud que se presentaba en una etapa temprana se va a reemplazar por alteración del estado mental, y pues por ende pérdida del estado de alerta. También el coma puede presentarse si la persona no recibe o no responde al tratamiento. Bueno, para la evaluación inicial del paciente, los médicos deben de reconocer el estado de shock durante la evaluación inicial del paciente. Para ello deben estar familiarizados con la diferenciación clínica de las causas de los golpes, principalmente entre el choque hemorrágico y el choque no hemorrágico. El choque circulatorio profundo evidenciado por colapso hemodinámico con perfusión inadecuada de piel, riñones y sistema nervioso esencial es sencillo de reconocer. Después de asegurar una vía aérea permeable y una ventilación adecuada, los miembros del equipo de traumatología deben evaluar cuidadosamente el estado circulatorio del paciente para manifestaciones tempranas de shock. Siguiente diapositiva. Se debe de observar de cerca la frecuencia del pulso, el carácter del pulso, la frecuencia respiratoria, la perfusión cutánea y la presión del pulso. Ocasionalmente una frecuencia cardíaca normal o incluso la bradicardia se asocia con una reducción aguda del volumen de sangre. También otros índices de perfusión deben ser monitorados en estas situaciones. Como sabemos, el ritmo cardíaco varía con la edad, y la taquicardia se diagnostica cuando la frecuencia cardíaca es superior a 160 latidos por minuto en un bebé, 140 latidos por minuto en un niño en edad de preescolar, 120 latidos por minuto de niños de la escuela hasta la pubertad, y 100 latidos por minuto en adultos. Los pacientes ancianos pueden no exhibir bradicardia debido a su limitada respuesta cardíaca a la estimulación de catecolaminas o al uso simultáneo de medicamentos como los agentes bloqueantes beta-adrenérgicos. Siguiente diapositiva. La pérdida masiva de sangre puede producir solo una ligera disminución en hematocrito inicial o concentración de hemoglobina. Por lo tanto, un valor de hemacrótico muy bajo, obtenido poco después de la lesión, va a sugerir una pérdida masiva de sangre o una preexistencia de enema, y un hematocrito normal no incluye pérdida de sangre significativa. Cabe resaltar que las mediciones de estos parámetros son útiles para controlar la respuesta de un paciente a la terapia. Siguiente diapositiva. Y la diferenciación clínica de la causa del shock. Para reconocer y manejar todas las formas de shock, los médicos deben de mantener un alto nivel de sospecha y observar con cuidado la respuesta del paciente al tratamiento inicial. La determinación inicial de la causa del shock requiere una historia propia del paciente y un cuidadoso examen físico, pero se pueden utilizar pruebas adicionales como radiografías de tórax, pelvis y una evaluación enfocada con ecografía para exámenes de trauma, y esto podría confirmar la causa del shock. El shock en un paciente de trauma se clasifica como shock hemorrágico o no hemorrágico. Bueno, ¿le puedes pasar la siguiente? Vamos a hablar de una introducción al shock hemorrágico. La hemorragia es la causa más común del shock después de la lesión
y prácticamente todos los pacientes con lesiones múltiples tienen un alto grado de hipovolemia. Por lo tanto, si los signos de choque están presentes, el tratamiento generalmente se instruye como si el paciente fuera hipovolémico. El enfoque principal es identificar rápidamente y poder detener la hemorragia. Se deben identificar las fuentes de potencial pérdida de sangre, ya sea en pecho, abdomen, pelvis, retroperitoneo, extremidades, o una hemorragia externa. Debe de ser evaluado rápidamente por un examen físico y también a través de estudios complementarios, como mencioné, una radiografía de tórax, radiografía pélvica, evaluación abdominal con FAST o lavado peritoneal diagnóstico. Puedes pasarle a la siguiente. Y la categoría de choque no hemorrágico va a incluir el shock cardiogénico, el taponamiento cardíaco, la tensión neumotórax, el shock neurogénico y el shock séptico. Voy a hablar primero del choque neurogénico. Las lesiones intracraneales aisladas no causan conmoción a menos que sean del tronco central que se encuentre lesionado. Por lo tanto, si la presencia del shock en pacientes con lesión en la cabeza hace necesaria la búsqueda de otra causa, como lesiones de la médula espinal, cervical y torácica, pueden producir una hipotensión debido a la pérdida del tono simpático, que esto agrava los efectos fisiológicos de la hipovolemia y a su vez la hipovolemia va a agravar los efectos fisiológicos de la denervación simpática. Puedes cambiarle a la siguiente. El shock cardiogénico. La disfunción miocárdica puede deberse a una lesión cardíaca cerrada, un taponamiento cardíaco, una embolia gaseosa o en raras ocasiones puede deberse a un infarto de miocardio. Se debe de sospechar una lesión cardíaca contundente cuando el mecanismo del esfero del tórax va a implicar una rápida desaceleración. Todos los pacientes con traumatismo torácico cerrado van a necesitar una monitorización electrocardiográfica para detectar patrones de lesiones y arritmias. El estado de choque puede ser secundario a infarto al miocardio en los pacientes de alto riesgo de edad avanzada o en algunos casos como por intoxicación por cocaína. Esto es, por lo tanto de esto, los niveles de enzimas cardíacas pueden ayudar en el diagnóstico, el tratamiento de los pacientes en el departamento de emergencias. El taponamiento cardíaco se encuentra más comúnmente en pacientes con trauma penetrante torácica. Esto puede resultar de una lesión contundente para el tórax. La taquicardia, sonidos cardíacos apagados y dilatados, venas del cuello hinchadas con hipotensión y respuesta insuficiente a la terapia de fluidos sugieren un taponamiento cardíaco. Aquí la ecografía puede ser útil en el diagnóstico de taponamiento y la ruptura de la válvula, pero a menudo este método no es muy práctico y muchas veces no está disponible. En la tensión neumotorácica, necesita un diagnóstico rápido y un tratamiento inmediato. Se desarrolla cuando el aire entra en el espacio pleural, pero un mecanismo de la válvula impide su escape. La presión intrapleural se eleva, causando un colapso pulmonar total y un desplazamiento del mediastino hacia el lado opuesto. Y en el choque séptico puede ocurrir en pacientes con lesiones abdominales penetrantes y contaminación de la cavidad peritoneal por el contenido intestinal. Los pacientes con septicemia que también tienen hipotensión y no tienen fiebre son clínicamente difíciles de distinguir de aquellos que presentan el choque hipovolémico, ya que los pacientes de ambos grupos pueden tener taquicardia o vasoconstricción cutánea, disminución del gasto urinario o disminución de la presión sistólica y presión del pulso estrecha. Los pacientes de choque séptico pueden tener un volumen de circulación normal, también se puede encontrar normal la presión sistólica y una presión de pulso ancho. Siguiente. El choque hemorrágico. La hemorragia es la causa más común de choque en pacientes traumatizados.
La respuesta del paciente al trauma a la pérdida de sangre se hace más compleja por el desplazamiento de líquidos entre los comportamientos de fluido en el cuerpo, especialmente en el compartimiento de fluido extracelular, lesiones de tejidos blandos. Incluso sin una hemorragia grave, puede resultar en cambios de fluido al espacio extracelular. La respuesta a la pérdida de sangre debe ser considerada en el contexto de estos cambios de líquidos y se deben tomar en cuenta también los cambios asociados con graves golpes y los resultados fisiopatológicos de la reanimación y la reperfusión. Bueno, en la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre los efectos fisiológicos, que esos se van a dividir en cuatro clases en base a los signos clínicos que van a ser útiles para estimar el porcentaje de pérdida aguda de sangre. Vamos a tener primero la hemorragia de clase 1, que está ejemplificada por la condición de una persona que ha donado una unidad de sangre. La hemorragia de clase 2 no tiene complicaciones hemorrágicas para la que se le requiere reanimación con líquidos cristaloides. La hemorragia de clase 3 es un estado hemorrágico complicado en el que se requiere al menos una infusión de cristaloides y quizás también se puede necesitar un reemplazo de sangre. Y la hemorragia de clase 4 se considera un evento preterminal. A menos que se tomen medidas más agresivas, el paciente puede morir en cuestión de minutos. Y también se requiere una transfusión de sangre. Siguiente. Y, bueno, los factores confusos. El sistema de clasificación fisiológica es útil, pero los siguientes factores pueden confundir y alterar profundamente la respuesta hemodinámica a la pérdida de volumen de sangre circulante. Todas las personas involucradas en la evaluación inicial y la readmisión de los pacientes deben de tomar estos puntos con atención, que puede ser la edad del paciente, la gravedad de lesión en particular y su ubicación anatómica, el lapso de tiempo entre la lesión y el inicio del tratamiento, la terapia de fluidos prehospitalaria y los medicamentos utilizados para enfermedades crónicas. Siguiente. Ok, ahora pasaremos con el manejo actualizado, el cual nos basamos en la guía de ATLS, que es Advanced Trauma Life Support, y pues es de la 10ª edición y hasta ahorita es la versión más reciente o actualizada. El tratamiento o manejo inicial para el choque hipovolémico tiene como principio básico lo que es detener la hemorragia y reemplazar la pérdida de volumen. Y se van a ir tocando diferentes etapas del manejo. Primero empezamos con el examen físico del paciente, evaluando lo que es el ABCDE. Otras observaciones también importantes a evaluar según la guía es la respuesta del paciente a la terapia, mediciones repetidas de los signos vitales, producción de orina y el nivel de conciencia. Y bueno, empezando con la A y B, que es airway y la respiración o breathing. La principal prioridad pues es establecer la adecuada ventilación y oxigenación al paciente con oxígeno suplementario para mantener la saturación de oxígeno mayor a 95 grados. Después tenemos la circulación, el cual aquí el propósito pues es mantener el control de la hemorragia, obteniendo un acceso intravenoso adecuado y evaluar la perfusión tisular. El sangrado de las heridas externas pueden ser controladas por presión directa, o si hay pérdida masiva de sangre se pueden requerir de un torniquete. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ok, en la D es la discapacidad o examen neurológico. Hay que realizarle un pequeño examen neurológico para ver el nivel de conciencia del paciente y así evaluar la perfusión cerebral. Después de restaurar la perfusión y oxigenación hay que volverle a realizar un examen neurológico. Después de la exposición, que es el examen completo, hay que desvestir al paciente para examinar de pies a cabeza alguna lesión adicional. También es importante prevenir la hipotermia, pues puede contribuir al desarrollo de coagulopatías y el empeoramiento de la acidosis. Y una de las condiciones que se produce a menudo en pacientes con traumatismo, en especial en los niños, es la dilatación gástrica, la cual puede ser potencialmente fatal en pacientes inconscientes, que es la aspiración del contenido gástrico. ¿Le puedes dar la siguiente? Ok, la siguiente etapa es el acceso vascular. Este se logra insertando 2 catéteres intravenosos periféricos de un calibre de 18
para poder permitir la infusión de sangre con gran volumen y con gran rapidez. Los lugares de preferencia para la inserción de los catéteres son en el antebrazo y en la vena antecubital. A medida que se inician las vías intravenosas, se pueden empezar a tomar muestras de sangre para el tipo y pruebas cruzadas, los análisis de laboratorio adecuado, estudios toxicológicos y pruebas de embarazo para las mujeres en edad fértil. También el análisis de sangre puede realizarse en este momento. Perdón, análisis de gases en sangre. ¿Me puedes dar la siguiente? La última etapa sería la de fluidos iniciales. Se administra fluido isotónico con dosis habitual de 1 litro para los adultos y 20 kilogramos sobre mililitro en pacientes pediátricos que pesen menos de 40 kilogramos. Hay que evaluar la respuesta del paciente, la reanimación de líquidos, identificar la evidencia de una adecuada perfusión de los órganos y de la oxigenación tisular. Otros puntos a considerar es la administración temprana de los productos sanguíneos en una relación baja de glóbulos rojos empaquetados a plasma y plaquetas puede prevenir para el desarrollo de coagulopatías y trombocitopenia. Y en el caso de la acidosis metabólica hay que tratarlos con fluidos y con sangre. Las intervenciones para controlar la hemorragia, valores de déficit o de lactato base puede ser útil para determinar la presencia y gravedad de choque. Y después de medida seria de estos parámetros pueden utilizarse para controlar la respuesta de la terapia. ¿Me puedes dar la siguiente? Ahora, ¿cómo podemos medir la respuesta del paciente ante esta terapia? El indicador principal de la reanimación y respuesta del paciente va a ser la producción de orina, porque como había mencionado antes, nos dice que el riñón está siendo perfundido. Si el paciente presenta volúmenes de orina normales, generalmente se habla de un flujo sanguíneo renal adecuado, si no modificado por alguna lesión renal o una marcada hiperglucemia o administración de diuréticos. Otros indicadores que encontramos también puede ser que la presión arterial normal de la sangre, la presión y frecuencia del pulso hayan regresado a la normalidad, pero la guía nos dice que estos indicadores no nos proporcionan información con respecto a la perfusión y oxigenación de los órganos. También tenemos la mejoría del estado del volumen intravascular. Esta es una prueba que nos indica una perfusión mejorada, pero es difícil de cuantificar. Durante la reanimación se debe producir una salida urinaria de aproximadamente 0,5 mililitros sobre kilogramos sobre hora. En pacientes pediátricos es de 1 mililitro sobre kilogramos sobre hora y en niños menores de 1 año de edad son de 2 mililitros sobre kilogramos sobre hora. ¿Me puedes dar la siguiente? Ok, por último en esta tablita tenemos los patrones de respuesta del paciente ante la reanimación fluido inicial. Se van a dividir en 3 grupos. Tenemos el de respuesta rápida, respuesta transitoria y un mínimo o sin respuesta. En el caso de la respuesta rápida, aquí los pacientes responden al bolo inicial sin signos de perfusión tisular inadecuada. Y aquí los médicos reducen la velocidad de fluidos. Los pacientes normalmente han perdido menos de 15% de su volumen de sangre y no se indique ningún bolo de fluido adicional o administración de sangre inmediata. Pero no hay que descartar la posibilidad de una intervención quirúrgica. Después tenemos la respuesta transitoria, en donde responden al bolo inicial, pero comienzan a mostrar un deterioro de los índices de perfusión. La mayoría de estos pacientes han perdido un estimado de 15 a 40% de su volumen de sangre. Hay que darles transfusión de sangre y productos sanguíneos. También se considera un protocolo de transfusión masiva. Y por último tenemos la de sin respuesta, que sucede en muy raras ocasiones. La falta de respuesta a la reposición del líquido se debe al fallo de la bomba como resultado de algún taponamiento o un neumotórax, y aquí se le indica la necesidad de una intervención inmediata y también de una transfusión masiva. ¿Me puedes dar la siguiente?
Y bueno, como medida complementaria en el manejo, tenemos al reemplazo de sangre. Y esta decisión se debe de iniciar en base a la respuesta del paciente, como se ha mencionado anteriormente. En cuanto a los pacientes que son respondedores o no respondedores transitorios, van a requerir una concentración de glóbulos rojos, plasma y plaquetas como una primera parte de su reanimación. A la imagen que puse a la parte derecha, pues podemos observar la cantidad de concentrados de glóbulos rojos que se requieren en un paciente con trauma, es decir, en una transfusión masiva de productos. Por eso es que se considera una medida fundamental, pero también engorrosa. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo principal de la transfusión de sangre es restaurar la capacidad de transporte del oxígeno del volumen intravascular. Como manera o como vía de preferencia es administrar un concentrado de glóbulos rojos que sean compatibles con el paciente. Pero para ese proceso se tienen que realizar una serie de pruebas de compatibilidad, que se refiere a una compatibilidad completa, la cual requiere aproximadamente 1 hora en la mayoría de los bancos de sangre, lo cual es relativamente tardado cuando llega un paciente con trauma. Y bueno, para los pacientes que estabilizan rápidamente, se tienen que administrar concentraciones de glóbulos rojos o paquetes de glóbulos rojos de manera que se estén a disposición cuando se esté indicado. Cuando no hay este tipo de procesos de compatibilidad, pues se tienen que tomar otras medidas. Por ejemplo, en el caso de una hemorragia exsanguinante, aquí se indica una administración de concentración de glóbulos rojos de tipo O. En el caso de que se necesite plasma y no haya pruebas de compatibilidad, tenemos que recomendar el administrar plasma AB. Y en pacientes o mujeres en edad fértil, aquí se recomienda la administración de concentraciones de glóbulos rojos o paquetes RH negativo para evitar la sensibilización y futuras complicaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de que un paciente llegue con hipotermia al hospital, esto se tiene que evitar y revertir. La forma más eficaz de prevenir la hipotermia en cualquier paciente que recibe reanimación masiva de cristaloides y sangre es calentar el fluido a una temperatura de 39 grados centígrados antes de infundirlo. ¿A qué me refiero con cristaloides? Cristaloides es una dilución que se emplea en terapia intravenosa para reponer líquidos que son perdidos, y junto con la sangre pues es una medida también para tratar la falta de glóbulos, factores que pues, son necesarios en un paciente con trauma. Y bueno, para prevenir la hipotermia en sí, tenemos que dividirlo en cristaloides y sangre o hemoderivados. En el caso de los cristaloides, pues se pueden almacenar en un calentador o infundirlos a través de calentadores de líquidos intravenosos. Hablando ya de los hemoderivados, estos son un poquito más especiales y no se van a poder almacenar en un calentador, pero se pueden calentar pasándolos a través de calentadores de líquidos intravenosos. Y bueno, esas medidas son fundamentales en el servicio de urgencias, pero también son muy engorrosos. Siguiente, por favor. En el caso de la autotransfusión, aquí se requieren adaptaciones de dispositivos de extracción de toracostomía en tubo estándar que están disponibles comercialmente, son bastante fáciles de adquirir y van a permitir la extracción estéril, la anticoagulación, que sea generalmente con soluciones de citrato de sodio en lugar de heparina, y permiten también la transfusión de sangre derramada. En este tipo de casos hay que considerar la recolección de sangre derramada para autotransfusión en pacientes con hemotórax masivo, pero esta sangre va a tener niveles bajos de factores de coagulación, por lo que es posible que aún se necesiten plasma y plaquetas. Siguiente, por favor. Y bueno, ya llegamos a la etapa de la transfusión masiva. Esta transfusión masiva va a ser utilizada en un pequeño subconjunto de pacientes con choque que van a requerir una serie de puntuaciones para iniciar el protocolo de transfusión masiva de sangre. Muchas veces ese tipo de transfusiones o esas puntuaciones para el protocolo pues no van a ser muy exactos, así que pues no hay que darle
tanta importancia a un valor, sino que hay que tratar de contrastar lo que se ve y las mediciones que se están tomando. Y se define como una cantidad mayor a 10 unidades de concentración de glóbulos rojos en las primeras 24 horas de ingreso o más de 4 unidades en una hora. Y en ese caso, la administración temprana de concentrados de glóbulos rojos, plasma y plaquetas, mediante estudios, han mostrado una mejoría en las probabilidades de supervivencia del paciente, ya que pues minimiza la administración excesiva de cristaloides, que son esta ilusión que ayuda a reponer líquidos perdidos. Y a este conjunto se le denomina como una reanimación equilibrada, hemostática o control de daños. Y aunado a un esfuerzo para detener el sangrado, reducir efectos perjudiciales como sería la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis, aumentan las probabilidades de que el paciente tenga una gran mejoría. Siguiente, por favor. Y bueno, llegamos a la coagulopatía, que lo había mencionado anteriormente, y eso se debe a lesiones graves y hemorragias que provocan el consumo de factores de coagulación. Cuando llega el paciente, pues muchas veces el 30% de los pacientes con lesiones graves al ingreso van a presentar una coagulopatía temprana, cuando hay una ausencia del uso de anticoagulantes persistentes. Y la reanimación masiva con líquidos, con la dilución resultante de plaquetas y factores de coagulación, así como el efecto adverso de la hipotermia sobre la agregación plaquetaria y la cascada de coagulación, va a contribuir a la coagulopatía en pacientes lesionados. Por ello es que se realizan una serie de exámenes o estudios, como sería el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial y recuento de plaquetas, que son estudios de referencia valiosos para obtener en la primera hora, especialmente en pacientes con antecedentes de trastorno de la coagulación o que toman medicamentos que alteran la coagulación. Estos estudios también pueden ser útiles para el cuidado de pacientes cuyos antecedentes hemorrágicos no están disponibles. Y las pruebas en el lugar de atención, la mayoría de las veces van a estar disponibles cuando es en servicio de urgencias. Otras pruebas que podemos realizar son la tromboelastografía y la tromboelastometría rotacional, que pueden ser útiles para determinar la deficiencia de coagulación y los componentes sanguíneos adecuados para corregir la deficiencia. Siguiente, por favor. Y luego tenemos que en varios hospitales o jurisdicciones se administra un fármaco que es el ácido tranexámico, que en el entorno prehospitalario se administra a pacientes con lesiones graves en respuesta a una serie de estudios que se han realizado y han demostrado que hay un aumento en las probabilidades de supervivencia cuando este fármaco se administra dentro de las 3 horas posteriores a la lesión. La primera dosis generalmente se administra con 10 minutos, entre los 10 minutos, y se administra en el campo, y la dosis de seguimiento de 1 gramo se administra durante 8 horas. Y en pacientes que no requieren transfusión masiva, el uso de plaquetas, crioprecipitado y plasma fresco congelado debe guiarse por estudios de coagulación junto con niveles de fibrinógeno y principios de reanimación balanceada. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la administración de calcio, el paciente generalmente no va a requerir de ninguna administración por suplemento de calcio, pero cuando sea necesario tenemos que irnos guiando por la medición de calcio ionizado, ya que una administración de calcio excesiva puede ser perjudicial. Ok, a continuación les platicaré un poco sobre el pronóstico que se prevé en estos casos, que es el shock hipovolémico. Entonces, en primer lugar, tenemos que considerar ciertos casos específicos en los que los tratamientos y los resultados esperados pueden variar, ya que existen factores que pueden afectar el buen funcionamiento del tratamiento. Algunas de estas consideraciones especiales son la edad avanzada, los atletas, el embarazo, el uso de medicamentos, la hipotermia y también las personas que tengan marcapasos. Ok, en el caso de la edad avanzada, el proceso de envejecimiento produce una disminución relativa de la actividad simpática, lo que resulta en un déficit de la respuesta del receptor de las catecolaminas. Entonces esto pues va a afectar ya todo lo que es el sistema cardiovascular, y además la sensibilidad cardíaca disminuye con la edad
por lo que en estos pacientes no se pueden aumentar su frecuencia cardíaca o la eficacia de la contracción del miocardio cuando están estresados por la pérdida del volumen sanguíneo. También existe otra situación que es la enfermedad oclusiva vascular aterosclerótica, la cual hace que muchos órganos vitales sean extremadamente sensibles a la más mínima reducción del flujo sanguíneo. Además de estas afecciones, también tenemos que la distensibilidad pulmonar reducida, la capacidad de difusión disminuida y la debilidad general de los músculos de la respiración limitan la capacidad de los pacientes de edad avanzada para satisfacer las mayores demandas de intercambio de gases impuestas por la lesión, que sería el shock hipovolémico. Y pues a pesar de estos efectos adversos del proceso de envejecimiento, que son varios, las comorbilidades de enfermedades preexistentes y una reducción general de la reserva fisiológica de estos pacientes geriátricos, pues en la mayoría de estos pacientes se puede recuperar y volverse a su estado anterior a la lesión, aunque existen como muchos contras en esta situación, pero aún así sí se puede regresar. No es como una sentencia de que si un paciente geriátrico tiene un shock hipovolémico ya significa que vaya a morir, sino que todavía se puede, nada más que se tienen que prever todas estas situaciones para tener en cuenta y poder manejarlas adecuadamente. Ok, en el caso de los atletas, sus rigurosas rutinas de entrenamiento atlético cambian la dinámica cardiovascular de este grupo de pacientes, por lo que el volumen sanguíneo puede aumentar de entre un 15% a un 20%. El gasto cardíaco puede aumentar hasta 6 veces, y el volumen sistólico puede aumentar un 50%, y el pulso en reposo puede promediar de 50 latidos por minuto. Esto se traduce en que los cuerpos de los atletas altamente entrenados tienen una capacidad notable para compensar la pérdida de sangre, y es posible que no manifiesten las respuestas habituales a la hipovolemia, incluso con una pérdida de sangre significativa. Entonces, en este caso, pues al momento de hacer una historia clínica, pues al saber que el paciente es un atleta o que realiza mucho ejercicio, pues podemos también como prever que puede ser una posibilidad que este paciente tenga una pérdida de sangre significativa, pero no lo va a mostrar como los otros pacientes, ya que su tipo de estilo de vida le va a ayudar a compensar la pérdida de sangre de tal forma que su cuerpo pueda responder adecuadamente, pero no significa que esté sano o que esté su cuerpo en un volumen adecuado. En el caso del embarazo, la hipervolemia, que es normal en el embarazo, que es mucho volumen de sangre, significa que se necesita una mayor cantidad de pérdida de sangre para manifestar anomalías de perfusión en la madre. Entonces, como en el embarazo existe una hipervolemia normal, es algo fisiológico que exista mucha más cantidad de sangre que lo que sería una mujer sin embarazo. Entonces vamos a ocupar que haya una mayor pérdida de sangre para que se puedan manifestar los síntomas y signos que nos platicaron anteriormente mis compañeros, y que son los signos de un choque hipovolémico. Entonces, también esto se puede reflejar en una disminución de la perfusión fetal en caso de que llegue a haber. Y también tenemos una consideración especial, que son los medicamentos. Existen medicamentos específicos que pueden alterar la respuesta de un paciente al shock. Por ejemplo, los bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos y los bloqueadores de los canales de calcio pueden alterar significativamente la respuesta hemodinámica de un paciente a la hemorragia. También el tratamiento con diuréticos a largo plazo puede explicar la hipopotasemia inesperada, y los AINES pueden afectar negativamente la función plaquetaria y aumentar el sangrado. Entonces también tenemos que considerar, estos solo son algunos ejemplos, pero también tenemos que considerar si el paciente está tomando algún medicamento o si está bajo algún tipo de tratamiento en ese momento en el que llega a la clínica, ya que pueden haber ya sea medicamentos que estén favoreciendo que haya una pérdida de sangre, o puede haber medicamentos que que bloqueen las acciones de lo que deberían ser los tratamientos que se le están dando al paciente. También tenemos el caso de la hipotermia. Los pacientes que sufren de hipotermia y shock hemorrágico no responden como se espera a la administración de hemoderivados y reanimación con fluidos. En la hipotermia, la coagulopatía puede desarrollarse o incluso empeorar. En la hipotermia se trata mejor mediante la prevención,
y el recalentamiento rápido en un ambiente con dispositivos de calentamiento externos apropiados, lámparas de calor, tapas térmicas, gases respiratorios calentados y fluidos intravenosos y sangre calentados generalmente corregirán la hipotensión y la hipotermia leve a moderada. Una vez que se ha subido la temperatura del cuerpo, ya es cuando se debe comenzar a tratar al paciente, ya que si se empieza a tratar al paciente por el shock hemorrágico, antes de tratar la hipotermia, los tratamientos no van a responder como se espera o como se debería. Entonces sería como un desperdicio de tiempo y de recursos. También tenemos la presencia de marcapasos o desfibrilador automático implantable. En este caso, los pacientes no pueden responder a la pérdida de sangre como se espera, ya que el gasto cardíaco está directamente relacionado con la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca en este caso puede permanecer en una frecuencia establecida por el dispositivo independientemente del estado del volumen en estos pacientes. Entonces, normalmente nuestro cuerpo reaccionaría de cierta forma en caso de tener una pérdida de volumen sanguíneo, pero en el caso de los pacientes que un dispositivo está trabajando en vez del corazón, pues el dispositivo tiene como configuraciones previas de cuánto debe latir por minuto, y pues esto no va a responder al volumen de los pacientes. Entonces el ritmo cardíaco va a permanecer igual a pesar del volumen, y esto pues va a también ser un problema en el que se necesitaría tener en cuenta que no se puede como tratar la frecuencia cardíaca. Entonces también debe ser una consideración especial. Ok, ahora el pronóstico que se espera en estos pacientes, pues en general tienes que reevaluar la respuesta del paciente y evitar complicaciones. Eso significa que tú, cuando ya tienes al paciente, pues vas a reevaluar, ya que se le administraron ya que se tomaron en cuenta todas sus consideraciones especiales y también que ya se ha administrado el tratamiento, tomando en cuenta todo esto que les acabo de comentar, pues se debe dar una reevaluación para ver cómo está progresando el paciente, y también se debe reevaluar para evitar complicaciones que se pueden prevenir. Por ejemplo, tenemos el caso de que es una hemorragia continua. Una fuente de sangrado no diagnosticada es la causa más común de mala respuesta a la fluidoterapia. En caso de que se le estén administrando fluidos al paciente que pues le hace falta volumen sanguíneo, pero existe una fuente de sangrado no diagnosticada, pues se va a dar como el resultado de una mala respuesta. Entonces esto también sería una pérdida de tiempo y de recursos. Entonces también puede ser necesaria una intervención quirúrgica inmediata en este caso. Luego tenemos el monitoreo. El objetivo de la reanimación es restaurar la perfusión de los órganos y la oxigenación de los tejidos. Este estado se identifica por el gasto urinario apropiado, la función del sistema nervioso central, el color de la piel y el retorno del pulso y la presión arterial a la normalidad. Entonces es importante no solo como dejar al paciente y decir como ya está, ya quedó, sino que también debes identificar que todos los sistemas estén trabajando correctamente para saber que el paciente ha regresado a su estado normal o más cercano a él. Luego tenemos el reconocimiento de múltiples problemas. Cuando un paciente no responde a la terapia, las causas pueden incluir una o más de las siguientes. Tenemos sangrado no diagnosticado, que es lo que les comentaba, que es una hemorragia continua, un taponamiento cardíaco, un neumotórax a tensión. Existen también problemas ventilatorios, pérdida de líquido no reconocida, distensión gástrica, infarto de miocardio, acidosis diabética, hipoadrenalismo e incluso shock neurogénico. La reevaluación constante, especialmente cuando la condición de un paciente se desvía de los patrones esperados, es la clave para reconocer La reevaluación constante, especialmente cuando la condición de un paciente se desvía de los patrones esperados, es la clave para reconocer y tratar tales problemas lo antes posible. Entonces, al reconocer estos múltiples problemas que pueden estar causando problemas en la respuesta del paciente a la terapia, pues se tiene que tomar en cuenta estos problemas en caso de que se puedan como sospechar de ellos, y tratando estos, pues ya se va a poder tratar lo que es el shock hipovolémico. Sin antes haber tratado como las causas, no se va a poder tratar la consecuencia. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Estas son algunas de las referencias que utilizamos para este video, y muchas gracias por su atención.